en tu palabra y poder, Señor, también compartir con las personas que se han apartado este tiempo para escudriñar la Biblia, Señor. Acompaña a Pastor Williams, que va a presentar el tema, y que nosotros también podamos recibir tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Recientemente se han añadido al Zoom, a este medio. Esperamos que el tema de hoy sea de una bendición para nuestras vidas. Hoy tenemos el tema que hemos puesto por títulos Testigos de Cristo. Este estudio está basado en el Evangelio según San Juan, el capítulo 5. El Evangelio según San Juan, el capítulo 5. Si usted tiene una Biblia en su mano, sería bueno que la pueda abrir para juntos estudiar la palabra de Dios. Si no tuviese, pues puede con un esfero, un cuaderno, hacer los apuntes respectivos al tema de hoy. Voy a tratar de hacer el tema de una manera clara y sencilla a la vez. Espero que sea esta perícopa o este pasaje que vamos a estudiar sea una bendición para sus vidas, como fue para la mía cuando lo estudié. Este tema lo he estudiado muchas veces, pero el día de ayer me puse a profundizar en el pasaje bíblico y he sacado algunos principios o lecciones que me ayudan a comprender la obra de Cristo, ¿no? Es decir, lo que Jesús vino a hacer en esta tierra y por qué su obra tiene validez en el tiempo que estaba y trasciende aún el tiempo, sigue teniendo validez para nosotros, que vivimos actualmente en una pandemia, en una situación anómala, ¿no? Para muchos de nosotros, como comentaba mi hermana Eugenia, ¿no? De que la pandemia de alguna u otra forma ha afectado a cada uno de nosotros, ya sea que hemos perdido un familiar, ya sea que la cuarentena, el hecho de estar asignados, encerrados, también produce cierto estrés, depresión, angustia. Y en medio de todo este tumulto de crisis que agobia al ser humano, nosotros tenemos la palabra de Dios, que en lugar de agobiarnos es una palabra que da libertad, es una palabra que trae paz, es una palabra que trae certeza y es una palabra que trae esperanza, ¿no? Para todos nosotros, especialmente para la humanidad. Creo que es momento de tomar bien en serio el libro sagrado y estudiarla más que nunca, sobre todo en momentos como la que estamos pasando hoy en día. Entonces vamos a estudiar Juan, el capítulo 5, Juan, el capítulo 5, desde el verso 30 al 39. Voy a hacer su apunte. Juan, el capítulo 5, el verso 30 al 39. Primero, el estudio consiste en leer, ¿no? En seleccionar el texto. Voy a seleccionar el texto ante ustedes. Voy a tratar de leerlo de una manera pausada para que usted, a medida que yo lea, usted pueda entender las palabras que están aquí y lo profundas que son estas palabras. Dice así: de mí mismo nada puedo hacer. Como oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. El que da testimonio de mí es otro, y sé que el testimonio que da de mí es válido. Vosotros enviasteis a preguntar a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no busco el testimonio de un hombre, sino que digo esto para que vosotros seáis salvos. Juan era una lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis, recreados por un momento, a su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó a realizar, esas mismas obras que yo hago, testifican que el Padre me envió. Y también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su rostro, ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque no creéis al que él envió.
Escudriñad las Escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que testifican de mí. Estas palabras que nosotros hemos leído en este momento son las palabras de Jesús. Jesús está hablando con un grupo de fariseos fundamentalistas, extremistas, legalistas, que estaban acorralando y atacando a Jesús, condenando, juzgando a Jesús. ¿Le estaban juzgando de qué? Le estaban juzgando de transgredir el sábado. Porque Jesús, si ustedes se acuerdan, el marco, el contexto de este pasaje está cuando Jesús en el capítulo 5 ve a un paralítico, al famoso paralítico de Betesda, que había estado 38 años enfermo, ¿no? Y toda su vida había tratado de sanarse tirándose un chapuzón allí en el pórtico de Betesda, ¿no? Se decía que esa piscina tenía poderes milagrosos, ya que había un borboteo que salía de la piscina, entonces los pacientes o los enfermos se tiraban en el momento que borboteaba y sucedía que la persona era sanada. Pero el paralítico había hecho esfuerzos inútiles porque no podía tirarse, dice que otro le ganaba. Sin embargo, Jesús llegó a ese lugar, al pórtico de Betesda. Jesús le dijo al paralítico, levántate y anda, y el paralítico echó a andar y llevaba su camilla en pleno sábado. En pleno día sagrado llevaba su camilla. Entonces los líderes religiosos, es decir, los fariseos, al mirar esta situación, dijeron, pero ¿cómo ese hombre está cargando su camilla en pleno sábado? Si es prohibido cargar una camilla en pleno sábado. Ese hombre está trabajando, está llevando una carga, es un esfuerzo, una camilla es un catre. Eso estaba llevando en pleno sábado. Y era fácil detectarlo porque allí en Jerusalén todo el mundo guardaba el sábado, como hasta ahora. Así que quien llevaba carga era fácilmente detectable. Entonces van donde ahí le preguntan, pero ¿cómo así? ¿Por qué llevas una carga en pleno sábado? Y dijo, el que me dijo, levántate y anda, él me dijo también que lleve mi carga el sábado. Entonces, ¿dónde está ese hombre? Es pecador, y comenzaron a darle un poco de cuestionamientos a Jesús, a acorralarlo y a decirle que él no era el mensajero de Dios, puesto que había hecho esto el día sábado. Es en este marco, hermanos queridos, que están las palabras que yo acabo de leer para ustedes. ¿Me comprende? Entonces, en estas palabras, en el verso 30, ¿no? Jesús empieza diciendo, de mí mismo nada puedo hacer, como oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Jesús está diciendo, si él se defendiese por sus propios medios, su testimonio no sería válido. Jesús está aquí dando un argumento legal. No, este es un argumento legal. ¿Cómo se puede el acusado defenderse? Él no debe defenderse, él necesita, para que sea creíble, testigos. ¿Entiende? Necesita testigos. Él no se puede defender porque su testimonio no va a tener fundamento, ya que es acusado. Él puede dar una buena versión de sí mismo, pero eso no va a sacarle de juicio del problema en el que está metido. Por eso Jesús dice, si yo doy testimonio de mí, mi testimonio no es válido. Entonces, ahora Jesús va a dar las razones por las cuales el testimonio de él es válido. Las razones por las cuales la vida de Cristo es válida. Las razones por las cuales las cosas que Jesús hizo son válidas. Sus enseñanzas, su doctrina, su mensaje, sus parábolas, sus exhortaciones, su enseñanza acerca de la gracia son coherentes con la Escritura. Jesús va a dar esas razones aquí en este pasaje que hemos leído. Vamos a ver la primera razón. Dice el 31. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. El que da testimonio de mí mismo es otro, y sé que el testimonio que da de mí es válido. O sea, aquí Jesús pone bien en claro a los fariseos, yo no estoy dando testimonio de mí mismo. No. El que da testimonio de mí es otro. Y dice que el testimonio que da es válido. Aquí Jesús va a dar una serie de instrumentos
o de personas que dan testimonio acerca de la fidelidad de Jesús. Vamos a ver el primer testimonio, 33. Vosotros enviasteis a preguntar a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pues yo no busco el testimonio de un hombre, sino que digo esto para que vosotros seáis salvos. Juan era una lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis recreados por un momento a su luz. Aquí el primer testimonio que menciona Jesús es Juan. Juan dio testimonio de Jesús y eso es verdad. Jesús no está mintiendo a estos religiosos. Juan dio testimonio de Jesús. Usted debe acordarse muy bien que Juan decía, yo no soy digno ni de desatar sus zapatos, hablando del Mesías. Viene uno mayor que yo, hablando del Mesías. Cuando le preguntaron a Juan, ¿tú eres el Mesías? Dijo, no, yo no soy. Él va a venir, yo se lo voy a mostrar. Y cuando Jesús vino, él le dijo a la gente, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Síganle a él. También Juan dijo, es necesario que yo crezca y que yo mengüe y él crezca, ¿no? Hablando de Jesús. Así que Juan fue un instrumento que enseñó y señaló a Jesús. ¿Entiende? Jesús no habla su testimonio, no se defiende. Hay Juan dijo, Juan el Bautista dijo que Jesús era el Mesías. Juan el Bautista dijo que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es interesante, ¿no? Cómo Jesús va defendiendo en forma legal esto de acá. ¿Por qué es necesario, antes de ir recurriendo a más testimonios acerca de Jesús, por qué era importante dar testigos? Vamos a dar la prueba bíblica y para eso voy a demostrar algunos pasajes que tengo aquí bíblicos para enseñarle por qué era necesario ¿por qué era necesario que haya testigos, ¿no? ¿Por qué era necesario esto de acá, de haber testigos? La Escritura tiene razones, ¿no? Vamos a ver por qué era necesario que hayan testigos. Voy a mostrar mi diapositiva, ¿ya? Un ratito, ya. Muy bien, testigos. Dice así, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, y bíblicos, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20, ¿no? Ese pasaje vosotros conocéis muy bien, ¿no? Donde dice que donde hay dos o tres en mi nombre, ahí yo estoy en medio de vosotros. Este pasaje ha sido utilizado de una manera mal, ¿no? Se piensa de que se está hablando a personas que van a la congregación y son pocos los que se reúnen. No, ese pasaje donde se menciona, donde hay dos o tres en mi nombre, se está refiriendo a testigos. Si usted lee todo Mateo 18, especialmente el verso 15, se da cuenta que está hablando de testigos. Si tu hermano peca contra ti, entonces llama a dos o tres testigos. Se está refiriendo en ese contexto, en el contexto de algo legal, ¿no? De una defensa. No te defiendas tú, que haya testigos para que te defiendan. Entonces Jesús entiende la ley judía y sabe que esta parte es importante, ¿no? Que si quiere hacer una defensa, lo tiene que ser basado desde un aspecto legal, que otros sean los que lo defiendan y él no se defienda. Hay un proverbio que dice, no te alabes tú, que te alabe otro. Deja de estar defendiéndote que eres así, asá, que otro te alabe, ¿no? Entonces, esto viene del Antiguo Testamento, hermanos. Vamos otra vez otro pasaje bíblico. Ahí está, Deuteronomio 19:15, lo puede anotar. Dice así, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Ok? Exactamente, no se le podía acusar a un hombre así por así, sino que debía haber testigos. Esto es fundamental. Jesús ya ha presentado su primer testigo. Pregunto, ¿cuál es su primer testigo, hermanos? Si que están atentos, ¿alguien me podría decir cuál es el primer testigo de Jesús? Voy a prender su micrófono para responder a esta pregunta. ¿Cuál es el primer testigo de Jesús? Elías, pastor. Elías no. ¿Quién? Va por ahí, está caliente. Juan el Bautista, correcto. Juan el Bautista es el primer testigo. Pero Jesús, fíjese cómo hilvana el tema. Fíjese el verso Juan 5:36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan,
Aquí dice, yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que yo hago testifican que el Padre me envió. Dice que el testimonio de las acciones de Jesús es mayor que la de Juan el Bautista. Las obras que yo hago testifican que el Padre me envió. Interesante. Entonces, el segundo testimonio, voy a preguntar, esta pregunta de examen, por favor, hermano. Final, cuando yo termine el tema, les voy a hacer el examen. Así que hay que estar atentos. Entonces, el segundo testimonio que valida la obra de Cristo o la persona de Cristo, digamos así, es sus obras. Son sus obras. Y Jesús no dice por así tampoco. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo fue a visitar a Jesús? Y eso está en el libro de Juan también, para que vean que estamos tratando de ser fieles a la Escritura, ¿no? Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Fíjense lo que dice. 2:3. Juan 2:3. Entonces vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Eso sí dice Nicodemo. Es decir, las señales que tú haces, Rabí, maestro, esas señales que tú haces testifican que Dios está contigo. Testifican que Dios está contigo. Testifican que tú eres un enviado de Dios. Y Jesús está dando un argumento judicial válido. Las obras que yo hago testifican que el Padre me envió. ¿Qué obras había hecho? A un pobre hombre que 38 años de su vida no podía moverse, ¿me entiende? Porque estaba con una parálisis, sufriendo por 38 años, que caía en desesperación, abandonado por sus familiares que ya no lo aguantaban más. Jesús, a ese hombre de 38 años, sufriendo de parálisis, Jesús lo sanó. Sus obras dan testimonio que Él es hijo de Dios. También fue una mujer de mala traza, la mujer samaritana, y Jesús dejó paz en su ciudad, paz en Samaria. Jesús le enseñó el evangelio de las buenas nuevas. Las obras de Jesús testifican que es enviado del Padre. Jesús también fue al templo y limpió el templo de la corrupción de la élite religiosa. Y esas obras dan testimonio que procede del Padre. Cuando un matrimonio la estaba pasando muy mal, iba a tener la vergüenza de su vida, en la boda de Caná, Jesús convirtió el agua en vino. Las obras de Jesús testifican que Él es el enviado de Dios. No, aquí no tienes por qué dudar. Hoy, en este tiempo, mucha gente duda de Jesús y pone en duda su carácter. Pero Jesús sigue hablando a esta generación del siglo XXI también y dice, esta palabra sigue siendo válida hoy. Las obras que Jesús hizo dan testimonio de Él. Fue a la cruz. Jesús dijo que el mayor, ¿sabes? Dijo que la amistad, ¿sabes lo que Jesús dijo acerca de la amistad? El amigo es el que da su vida por sus amigos. ¿Sabe qué? Tú podrías dar la vida por un hijo. Tú podrías dar la vida por un hijo, por una hija. Pero por un amigo es más difícil. Podemos dar la vida por alguien de la familia, por tu esposo o tu esposa. Pero por un amigo, y Jesús dijo que Él daba su vida por sus amigos, pero también dio su vida por sus enemigos. Porque la Biblia dice en Romanos que siendo aún enemigos, sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Sus obras testifican que Jesús no era cualquier persona, procedía del Padre, venía del Padre. ¿Bien? ¿Quieren saber otro testimonio más? Les pregunto, ¿quieren o aquí me quedo nomás? ¿Quieren otro testimonio más o me quedo ahí? Díganme, ¿quieren o no? A ver. Hermano Anduesa, buenas noches. Qué gusto. Bueno, voy a prender mi cámara para que me vean que estoy cabezona. No hay problema. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto, hermana. Bendiciones. Gracias. Quería preguntarte algo, hermano Anduesa.
todos estos testimonios que realmente tú nos haces ver en la palabra de Dios y según Mateo 5, como nos has hecho ver muy acertadamente, dentro del plan de salvación, ¿no es cierto? Hay dos líneas, la línea de la justificación y la línea de la santificación. Ajá. Entonces, si hablamos de que Cristo Jesús, ¿no es cierto? No podríamos jamás pasar por alto todas las obras que Él hizo y que ciertamente la Biblia lo dice. Entonces, ¿dentro de qué aspecto del plan de salvación entraría y cuál sería el propósito? ¿Sí me Ya. puedes responder eso? Sí, sí, cómo no. Gracias. A medida que vayamos dando los demás testimonios, vamos a llegar a responder su pregunta, hermana, con todo gusto, ¿ya? Entonces, vamos ahí y yo necesito algo más, entonces contesto la pregunta. Creo que la pregunta se va a contestar por sí sola. ¿Estamos? Juan 5, por favor. Juan 5, 37. Y también dice así: el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su rostro, ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque no creéis al que Él envió. Otra tercera persona que da testimonio de Jesús es el Padre. Dice el Padre que me envió, ha dado testimonio de mí y nunca habéis oído su voz ni habéis visto su rostro. El Padre. Yo estaba preguntándome, ¿cuándo el Padre dio testimonio de Jesús? En algunas ocasiones. Y en una que es conocida, fue cuando Jesús fue al río Jordán y fue bautizado por Juan el Bautista. Dice que el Espíritu descendía como paloma y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo en quien tengo complacencia, en quien tengo contentamiento. El Padre ha dado testimonio de Jesús. El Padre ha dado testimonio de Jesús. Es el Padre que ha dado testimonio. Usted se acuerda de otro episodio, cuando estuve en el monte de la transfiguración. Ahí se apareció Moisés, se apareció Elías, ¿no? Y Pedro tontamente dijo: Jesús, hagamos una ramada para ti, una para Moisés, otra para Elías. Jesús quería meter a los tres en la misma casa, ¿no? Y Pedro no sabía lo que decía. Entonces hubo una voz del cielo que había desaparecido ya Moisés y Elías, y dijo: este es mi Hijo amado, a él oí. El Padre ha dado testimonio de que Jesús es el enviado de Dios, que Jesús es el enviado del cielo. Aquellas cosas no han sido registradas en vano. Ahora, casi como respondiendo a la pregunta de la hermana, que se va a responder en el otro testimonio, voy mencionando por qué es importante. Porque Jesús se constituye en el centro de la Escritura. Sin Jesús no hay cielo. Sin Jesús no hay vida. Sin Jesús no hay esperanza. Jesús llega a ser la columna vertebral de la Escritura. ¿Sí? El tema de la Biblia gira sobre la persona de Jesús, no sobre la persona del Espíritu Santo. No. El tema de la Biblia se sienta sobre Jesús. Por eso Pedro decía: en ninguno hay otra salvación, sino en Jesús. No hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos, sino en Jesús. Jesús es el centro de la salvación, de la redención, es el fundamento. Si quitamos a Jesús, toda la Biblia se desbarata. ¿Comprende? Si quitamos nosotros a Jesús, solo quitando a Jesús, usted puede creer en el sábado, puede creer en la santificación, puede creer en la segunda venida, puede creer en todo lo que sea, pero si usted quitó a Jesús, todo se desbarata. Jesús llega a ser el centro de la palabra de Dios, la razón de ser de la iglesia, porque si la iglesia no predica a Jesús, entonces la iglesia estará predicando del anticristo. Por eso es importante este tema, ¿no? Entonces el Padre ha dado testimonio de Jesús. Ahora, vamos al cuarto testimonio, ¿no? Este sería el cuarto. Fíjense, yo no me había dado cuenta, pero hoy les presento el cuarto testimonio, que lo he aprendido hace poco. 39, fíjense lo que dice: escudriñad las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que testifican de mí. Sin embargo, no queréis venir a mí para tener vida eterna.
Yo no acepto la gloria de los hombres, pero yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo vine en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí recibiríais, ¿no? Entonces, aquí Jesús da el cuarto testimonio. Con esto yo creo que sepulta, ¿no?, el pensamiento de estos líderes religiosos cuando dicen en el 39, escudriñad las escrituras, de paso, en el griego no está en el imperativo, sino está en modo indicativo este pasaje. No está mandando a estudiar las escrituras, sino en el modo indicativo te está diciendo, ustedes estudian las escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, el judío pensaba que la vida eterna estaba por obedecer las escrituras. Está diciendo, ustedes se equivocan. Las escrituras dan testimonio de mí, testifican de mí. O sea, el cuarto testimonio, y esto desbarata todo lo que he entendido algún momento por teología, ¿no? O sobre Biblia. Jesús está diciendo que las escrituras dan testimonio de él. ¿Entiende? Las escrituras dan testimonio de él. Cuando dice la escritura, es la escritura. No es una porción de la escritura. No, es que solamente es Isaías 53 que habla de Jesús. No, es que solamente es Salmo 32 que habla de Jesús. Es solamente Salmo 22, Salmo 24. No. El texto dice las escrituras. Todas las escrituras hablan acerca de Jesús. Todas las escrituras testifican de Jesús. Todas las escrituras empujan hacia Jesús. ¿Me comprende? La vida de Jesús, la persona de Jesús estaba revelada en la escritura. No solamente alguien dirá solamente en los libros proféticos, no, en Moisés. Jesús más abajo va a decir, miren lo que dice. Más abajo es interesante en el siguiente verso. Miren lo que dice. 45. No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Los judíos tenían su esperanza en Moisés, creían que por medio del Sinaí se salvaban. Pero aquí Jesús le va a decir, porque si vosotros creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? No solamente los profetas hablaron de Jesús, sino también Moisés. Moisés escribió de mí. Pero ¿cómo? ¿Cómo que Moisés escribió de mí? Sí, cuando usted ve la liberación del pueblo de Israel de Egipto, eso simboliza la liberación que Jesús nos hizo de nuestros pecados cuando vino a esta tierra. Jesús fue el segundo Moisés. Cuando usted ve que Moisés manda a teñir, ¿no?, en las puertas con sangre, los dinteles, los postes, Moisés estaba testificando de Jesús. Cuando usted ve las leyes que Moisés dictaba, esas leyes son desarrolladas por Jesús. Jesús cumplió la ley en nuestro lugar y por nosotros. Entonces, las escrituras no fueron escritas. Escúchame bien, voy a decir algo que parece una herejía. Las escrituras no es para que yo las pueda cumplir como el judío pensaba y ser salvo. Porque el judío leía la escritura con la finalidad de, esto tengo que hacer para ser salvo, esto tengo que hacer para ser salvo. No, las escrituras enfocan a Jesús. Las escrituras enfocan a Jesús, hablaban de Jesús. De razón que Pablo le decía a Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, en resumen, Jesucristo es la razón de ser en este evangelio, en el evangelio de Juan. Jesús se presenta como el enviado de Dios y que cualquier persona, independientemente en qué lugar del mundo se encuentre, pero que acepte esta verdad de que Jesús es el enviado de Dios, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Moisés escribió de Moisés, que los profetas escribieron de Jesús, y acepta a Jesús como la única alternativa, el único Salvador que justifica a los pecadores, entonces está entre los salvos. Voy a hacer una pregunta y luego vamos a ir contestando la pregunta de la hermana. Hasta aquí, entonces, les pregunto, cualquiera, no tenga miedo, ¿cuáles son las personas que testifican de Jesús? ¿Cuántos hemos hablado y cuáles son? Menciónenlos. A ver, un valiente.
No tenga miedo, si se equivoca no hay problema. Lo puede decir desordenadamente. Vamos. 4. Ya, 4. Bienvenida, hermana Mercedes, ya la extrañaba. Apareció Lázaro. ¿Qué tal, mi hermana? 4, muy bien. Bendiciones. Juan el Bautista, el primer testigo. Muy bien. Segundo. Las obras. Las obras, muy bien. El Padre dijo muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál es la última? Tercero, el Padre. El Padre, ya. ¿Y la Padre, última? y cuarto, la palabra, o sea, Las escrituras. Las escrituras testifican de Jesús. Muy bien. Ahora sí. ¿Alguien tiene alguna preguntita? Hermana querida, la hermana Mari, ¿le pude contestar a su pregunta o necesita que la amplíe y de qué forma? Cuéntenme. Yo quiero hacer la pregunta entonces a mi hermana María, ¿no? ¿Está por ahí hermana María o salió? Mari, creo que era, el nombre era Mari. A ver. O Marisa. Sí, ahí está. Sí, prende su micrófono, lo tiene apagado. Mi hermana Mary o Mari, ¿sí me escucha? El Padre, la palabra de Dios. Sí. ¿Le pude contestar su pregunta o desea que lo amplíe y de qué manera? Dígame. Sí. Se me fue el internet en ese momento que algo me decía usted, por favor, repítame. Sí, ¿le pude contestar su pregunta o quiere que lo amplíe y de qué manera? No he escuchado la respuesta a mi pregunta. Ya. Bueno, yo entiendo que usted me estaba hablando cuál es el papel de Jesús en el plan de la redención y en qué lugar queda la santificación. Sí, claro. Así fue su pregunta, ¿verdad? No, ¿en qué línea su predicación de hoy, en qué línea entra? ¿En la parte de la justificación o en la parte de la santificación? Esto entra en la parte de la justificación, porque cuando hablamos de la justificación, estamos hablando de la obra de Dios por nosotros, no en nosotros, sino de Dios por nosotros. Es una obra de Dios por nosotros, hecha en Jesús, fuera de nosotros, ¿no? Es una obra no experiencial, no es hecha intrínsecamente en nosotros, sino que es una obra entre Dios y Jesús. Por lo tanto, entra en la parte de la justificación, porque cuando hablamos de justificación, estamos hablando de un término legal, estamos hablando de que Dios me justifica en virtud a la obra de Jesús, ¿no? Entonces, este punto caería en la obra de la justificación, ya que la justificación es algo que se hace fuera de mí, es una palabrita legal que quiere decir que esta persona es declarada inocente. ¿Pero por qué soy declarado inocente? Soy declarado inocente por la obra de Jesús. Esa obra perfecta es la que justifica al que cree en la justicia de Jesús, ¿no? Entonces caería en esto. En cuanto a la santificación, ese es otro tema, por lo menos no lo he topado esta noche. En algún momento podríamos estudiar la santificación, pero creo que también ese término santificación ha sido manoseado, manipulado, porque se considera generalmente por la mayoría de credos religiosos, no la mayoría, ¿no? Cree que la santificación es una obra gradual que se hace poco a poco, ¿no? Sí, cada día. Así es como se le da a ese término santificación, ¿no? Ese término, esa forma no es bíblica, ¿no? Porque el término santificación, de acuerdo a su etimología, es otra cosa, ¿me comprende? Pero el movimiento metodista, calvinista también, enfocó una idea de que el hombre es santificado poco a poco hasta que llega a ser a la semejanza de Jesús, ¿no?
esa es la forma como se enseña. Pero es un tema que podríamos estudiarlo en otro momento. Sobre todo yo tengo problemas en definir la palabra santificación tal como lo define el diccionario o como lo definen pues algunos credos religiosos, que parece que fuera una obra que se hace toda la vida, ¿no? Más ese no es su término en la Biblia, ¿no? En la Biblia significa otra cosa. Pero contestando a nuestra hermana, yo he enfocado la obra de Cristo por nosotros, y esta pertenece a la área de la justificación. Recuerden, todo lo que Cristo ha hecho es fuera de nosotros, en la experiencia de Cristo en Palestina, y por medio de esa obra, pues el hombre recibe la justificación. ¿Estamos? Eso es. En cuanto a la santificación, gracias, podemos sí. estudiar en otro momento, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra preguntita? Gracias, hermano. Y gracias, hermana, que Dios la bendiga. ¿Alguien tiene otra preguntita? ¿Entendieron, hermanos? Bueno, tengo otra persona que testifica de Jesús. Una quinta, ¿ya? Una quinta. Vamos a ver en Juan, capítulo 13. Una quinta que testifica de Jesús. 16, perdón, Juan 16. Dice así. Juan 16. Juan 16, 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de suceder. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo comunicará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os dije que tomará de lo mío y os lo comunicará. Aquí el texto menciona que otra persona que viene a glorificar de Jesús es el Espíritu Santo. Dice el texto, Él me glorificará, porque tomará de lo mío. El Espíritu Santo principalmente fue dejado aquí en la tierra para poder glorificar también a Jesús. O sea, por todo lado, Jesús es el que es glorificado y honrado. Por eso que el libro de Hebreos dice, honrad al Hijo, ¿no? El Hijo es honrado. Aún el Espíritu Santo honra a Jesús. Sucede que lamentablemente hay muchos credos religiosos, el que es honrado es el Espíritu Santo. De forma que si no hablas en lenguas, entonces no estás perdonado, no estás justificado. Es necesario pasar por una experiencia sobrenatural para sentirte bien con Dios. Entonces se está honrando al Espíritu Santo de esa forma, pero el Espíritu Santo no fue llamado para eso. Su papel del Espíritu Santo es también llevarnos a la cruz de Cristo, es llevarnos a la justificación, es llevarnos a la justicia de Cristo, es convencernos de que Jesús es el enviado de Dios, convencernos que Jesús salva, convencernos que su sangre es preciosa, convencernos que Jesús es el único nexo con el cielo, es el único mediador entre Dios y los hombres. Ese es el papel principal del Espíritu Santo, llevar a toda alma a los pies de Jesús. Así que, hermanos, si hay un espíritu por ahí que está y que te lleva a otras cosas y no a glorificar a Jesús o no te lleva a Jesús, ese es el falso espíritu, porque el verdadero espíritu, su trabajo principal es convencerte de pecado, porque no crees en él, de incredulidad, porque no crees en él, y su trabajo es llevarte y enseñarte que Jesús es suficiente, que su justicia basta para el perdón, para tu justificación, que en él se encuentra la redención. Ese es el papel principal y más eficiente del Espíritu Santo, señalar la obra preciosa que hizo Jesús, tanto en su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Eso hace el Espíritu, te lleva al Calvario, te lleva al hombre que murió por ti, te lleva a un encuentro con tu Salvador. Entonces, defino aquí un espíritu que te lleva por otro lado, hermano, como Lutero decía, pues abofetea su espíritu y cómete a su paloma, porque ese no es el Espíritu de Dios. El verdadero Espíritu de Dios es aquel que te lleva a mirar al Hijo como tu única esperanza de salvación. Amén.